Hola, hola, fanáticas y fanáticos del programa de AutoCAD. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la manera cómo podemos minimizar el tiempo de trabajo utilizando las teclas de función de nuestro teclado. Sin más que hablar, comencemos. Ya nos encontramos en el programa de AutoCAD. Vamos entonces a analizar el grupo de teclas que aparece en el recuadro de color rojo, denominadas teclas de función. Nos van a permitir realizar ciertas tareas de manera un poco más ágil sin necesidad de entrar a ningún menú. Basta con presionar cada una de ellas y obtendremos su correspondiente utilidad. En ese orden de ideas vamos a comenzar con la primera. Vamos a abrir aquí un dibujo nuevo. Vamos a hablar de la ayuda. En este dibujo nuevo, si nosotros que pulsamos la tecla F1, lo que inmediatamente nos presenta AutoCAD es la ayuda manual en línea que tiene el programa. Pero como se pueden dar cuenta en la parte superior derecha, vemos que está en inglés. Entonces esto, para los que no estamos muy familiarizados con el idioma, pues nos va a presentar cierta dificultad. En ese sentido, lo que podemos hacer nosotros es desplegar acá. Encontramos una serie de idiomas que nos brinda AutoCAD y escogeríamos el idioma español. Cuando escogemos español, inmediatamente ya toda esa ayuda, por ejemplo, videos de nuevas funciones y descripción general de la interfaz del usuario, ya todas las funciones están en español. Si yo escribo aquí lo que necesito buscar, por ejemplo, línea, lo voy a buscar en español, doy un enter, lo que va a hacer es llevarme inmediatamente a la línea. Ahí podemos ver el comando línea, crear una serie de segmentos de líneas continuas, etc. Entonces podemos hacer uso de la ayuda en español. La función de la tecla F2 nos va a permitir abrir la base de datos del programa. Inmediatamente pulsamos la tecla F2. Nos va a aparecer la base de datos que tiene el programa. Toda la información que nosotros vamos procesando en la medida que vamos avanzando en nuestros proyectos la va consignando en una base de datos. Esa base de datos la podemos consultar siempre y cuando el programa esté abierto. Una vez se cierra el programa, también se cierra la base de datos. Cuando volvemos a abrir el programa y entramos a un dibujo, pues la base de datos comenzará a ser nueva. Pues si queremos hacer una consulta mientras estamos trabajando, pues lo podemos hacer pulsando la tecla F2. Si la volvemos a pulsar, pues desaparecerá inmediatamente. Vamos a ver entonces la tecla F3, que nos permite cargar los OSNAP. Entonces, al pulsar la tecla F3 nos damos cuenta que nos dice OSNAP Off. Si la volvemos a pulsar nos dice OSNAP On. ¿Cuáles son los OSNAP? Los OSNAP o las ayudas que nosotros encontramos acá. Por este lado también la podemos activar o inactivar, como queramos. Pero lo interesante de aquí es que la podemos configurar. Si lo hacemos por este lado, vamos a configurar los OSNAP que nosotros más utilicemos en el proyecto que estamos dibujando. Por ejemplo, aquí tenemos cargado el endpoint, el midpoint, el center y el cuadro, la intersección y la perpendicular. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, una línea nosotros acá y si trazamos una línea desde aquí a la perpendicular de acá, teniendo el OSNAP activo, ahí nos va a aparecer. Y listo. Si quisiéramos ir, por ejemplo, a acá y luego quisiéramos ir al punto final, ahí tenemos el OSNAP y así sucesivamente. Pero si volvemos a pulsarla, desaparece y ya no encuentra los puntos importantes de las entidades los que teníamos cargados. Entonces es la función. Activamos y desactivamos con la tecla F3 los OSNAP. Vamos a hablar de la tecla F4. Eso nos da en 3D. Y aquí veíamos que lo podíamos configurar en 2D. Acá tenemos otra parte donde también lo podríamos configurar. Si damos clic en Object OSNAP Settings, vamos a entrar a esta ventana Drafting Settings, donde aquí nos va a presentar todas las ayudas y
nos está diciendo en la parte superior que con la tecla F3 lo podríamos configurar. Aquí también podemos hacer la configuración correspondiente. Queremos activar o inactivar, por acá también lo podemos hacer. Si vamos a hablar de la tecla F4, que son en 3D, las OSNAP en 3D, entonces aquí los vamos a encontrar, 3D Object Snap. Y aquí podemos configurar los OSNAP para cuando estemos trabajando en 3D. Lo podemos activar o inactivar por este lado, o también por la tecla, como les digo, F4. Tecla F5, Isoplane. Si nosotros pulsamos la tecla F5, miremos que aquí nos dice Isoplane Top, Isoplane Right, Isoplane Left. Pero no está pasando nada en el área de dibujo. Tendríamos que tener un esquema basado en isométrico. Entonces vamos a mirar ese esquema en este dibujo que yo ya tengo aquí. Vamos a mirar los isoplanos o isoplanes. Si nosotros pulsamos las teclas, aquí nos estamos dando cuenta que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no tenemos activa la función. Hay un isométrico ya dibujado, pero no tenemos activa la función. Debemos activarla. ¿Cómo la activamos? Vamos a la misma parte, damos clic en los Object Snap, en los Object Snap Settings. Ahí vamos a encontrar Snap and Grid. Vamos a dar clic allí y acá Snap Tape vamos a dar clic en Isometric Snap y le decimos OK. Inmediatamente fíjense que cambió el cursor. Cuando estamos haciendo proyecciones, estamos aprendiendo a hacer proyecciones, utilizamos mucho esta función, donde vamos a tener un cubo, dentro de él vamos a tener una figura, como nos lo está mostrando la imagen, y comenzamos a desprender nuestras proyecciones. Entonces, en ese caso, vamos a tener formas de dibujar aquí en el isoplane o en el isoplano right, o sea, a la derecha. Si pulso F5, fíjense que la presentación del cursor cambia y sería para trabajar en el left, o sea, a la izquierda. Si vuelvo a pulsar F5, estaríamos dispuestos a trabajar en la parte superior, o sea, en el top de la caja. Y así sucesivamente para cuando necesitemos trabajar de un lado o de otro lado. Si no vamos a trabajar en isoplanes, pues no necesitamos configurarlo. Sencillamente lo vamos a dejar sin configurar, sin activarlo. Volvemos, Snap and Grid, desactivamos diciéndole rectángulo, Snap y OK. Y ya inmediatamente el cursor vuelve a la presentación anterior. Esa es la función de la tecla F5. ¿Para qué nos sirve la tecla F6? Nos permite trabajar con el UCS. Cuando estamos nosotros dibujando en 3 dimensiones, vamos a tener que mover mucho este UCS, o sea, el sistema de coordenadas del usuario. Vamos a tener que trabajarlo muchísimo. Mientras estemos trabajando en 2D, no vamos a necesitar moverlo ni modificarlo. Es mejor dejarlo quieto para no entrar de pronto a configurarlo de una manera que nos va a traer problemas, sobre todo con las ortogonalidades. Entonces, si dibujamos en 2D, lo vamos a dejar quieto. Hablemos entonces de la tecla F7. Activando entonces la tecla F7, vamos a poder ver la rejilla o no verla. Si ustedes se detienen fijamente a mirar, van a ver una cuadrícula en el fondo de todo el área de trabajo de AutoCAD. Al pulsar la tecla F7, desaparece esa rejilla, que esa es la grilla. Y si volvemos a pulsar la tecla F7, aparece la grilla. En las últimas versiones de AutoCAD, estoy hablando más o menos desde la versión 2015, tal vez 2016, aparece la grilla. Y es una utilidad bien interesante, sobre todo cuando se trabaja con la grilla y el snap, del cual hablaremos un poco más adelante. Entonces la función de la tecla F7 es esa: activar o inactivar la grilla. Bien, si seguimos con la tecla F8, vamos a poder trabajar de manera ortogonal. Al pulsar F8 vemos que aquí nos dice Ortho On u Ortho Off. Cuando tenemos Ortho On, nosotros podemos decirle línea y el cursor está forzado solamente a dibujar líneas horizontales o verticales. Si volvemos a pulsarla, nos dice la línea de orden es Ortho y fíjense que el cursor se libera.
queda anclado al punto de inicio, pero yo puedo hacer una línea inclinada. Lo que no puedo hacer con F8 activo. Cuando lo activo, solamente horizontales o verticales. Eso sí, con un altísimo grado de precisión de que todo lo que estamos dibujando será de manera ortogonal. Bien, esa es la función de la tecla F8. Tecla F9 nos permite entonces configurar los snap. Muchas veces nos sucede lo siguiente. Vamos a trazar una línea, marcamos un punto de inicio y vemos que el cursor no tiene la libertad de la cual nosotros estamos acostumbrados a que él trabaje. En ese sentido, pulsamos la tecla F9 y vuelve el cursor a darnos la libertad que acostumbramos ver en él. ¿Esto se debe a qué? Si entramos acá, bien sea por acá Snap Settings, o bien sea por acá Snap Settings también, yendo a la primera parte, vamos a encontrar aquí el Snap que está activo y que tiene un espaciamiento para el eje X de 50 y un espaciamiento en el eje Y de 50 también. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque yo puedo cambiar aquí el brinco del cursor. Es decir, vamos a hacer aquí líneas que tienen mínimo 50 metros de largo y que serán múltiplos de 50, 50, 100, 150, etc. No podemos hacer una línea de 75 porque no nos lo va a permitir la grilla, a menos que lo digamos por teclado, porque eso sí el teclado manda. En ese sentido, entonces, miremos cómo es que opera. Le dijimos línea, está inactivo. Si pulsamos la tecla F9 comienzan los brincos y se van a dar cuenta. Vamos a hacer entonces un cuadrado de 50 por 50. 50 acá, al brinco 50, 50 y 50. Le damos enter. Si le decimos distancia de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el snap está configurado. Pero si yo lo cambio, le cambio la configuración y le digo que ya no sea 50, sino por ejemplo sea a 200. Listo, le doy OK. Voy a hacer una línea, miren. Esos son los brincos que da la línea. ¿Sí? Y si voy por acá y le digo quick, esto tiene 200 por 200. ¿Sí? Porque configuré el snap a 200 por 200. Si ya no quiero trabajar más así, pues pulso la tecla F9. Entonces cuando se les traba el cursor es por eso. Se destraba sencillamente pulsando la tecla F9. La tecla F10 nos permite la polaridad, y cuando estamos hablando de polaridad estamos hablando de ángulos. Configurar la polaridad, que también la podemos configurar por acá. Polar. Aquí le podemos dar algunos ángulos y la activamos con la tecla F10, Polar Tranquil. Entonces él va a forzar el cursor con esta opción activada. Estando así, se va a forzar el cursor a que trabaje a cualquiera de estos ángulos. Miremos las configuraciones que tiene. Aquí es para crear ángulos que no estén, pero vamos a mirar primero la configuración. Miremos acá que tenemos cuando hacemos clic en la flechita que apunta hacia abajo. Tenemos varias configuraciones para que trabaje a 90, 180 o 170, pero esto es lo mismo que la ortogonalidad. Aquí yo le estoy diciendo trabaje a 45, 90, 135 y 180. Entonces nos va a permitir hacer líneas a 45 grados sin necesidad de digitar toda la información que necesitamos para 45 grados, sino que de una vez lo podemos hacer. Miremos. También lo podemos hacer de 30, 60, 90, 120, con la configuración que se quiera. ¿En dónde se configura? Vuelvo y repito, en esta parte. Podemos hacer la respectiva configuración diciéndole nuevo y creando un nuevo ángulo. Y listo, eso es todo. Debe estar activo. ¿Cómo? Por acá podría ser, o una forma muchísimo más rápida es F10, o también por acá, haciendo clic aquí. Ahí está activo, aquí está inactivo. Algunas de estas órdenes y la gran mayoría está acá, de aquí para acá, todas son las que estamos viendo en las teclas de función. Todas estas. Entonces lo podemos hacer rápidamente por allí. Vamos a mirar la polaridad. Voy a trazar una línea, punto de inicio. Entonces ahí está inactivo, cursor libre, no pasa absolutamente nada. Si pulso F10, inmediatamente va a surgir la polaridad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Fíjense, ahí van a aparecer entonces en cada ángulo de AutoCAD. Ahí está en ángulo 270, sale esa línea punteada verde, lo que quiere decir que si yo desplazo el cursor acá y hago clic, me va a quedar una línea de 193.8877.
Pero esto lo podría hacer también con ortogonalidad. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, acá, si yo llevo el cursor suavemente, doy clic allí, entonces ahí lo tengo, ángulo de 315 y la distancia que yo quiera. Ángulo 0 y la distancia que yo quiera. Ángulo de 45 y la distancia que yo quiera. Ángulo de 90, de 135, de 180, 225, 270. Entonces, con esas lineecitas punteadas de color verde, vamos a poder, cuando aparezcan, a trazar nuestras líneas con la distancia que necesitemos sin necesidad de darle tanta información. Recordemos, como lo muestra la imagen, en AutoCAD los ángulos son invertidos a las manecillas del reloj, aun cuando eso se puede cambiar, pero por defecto es así y por lo general siempre lo vamos a trabajar de esa manera. Esa es la función entonces de la tecla F10. La tecla F11 es un caso especial y es bien interesante. Cuando nosotros activamos la tecla F11 vamos a poder trabajar un snap tracking, o sea, un brinco fuera de eso con forzado de cursor. Pero miren lo curioso que AutoCAD nos muestra. El uso del Object Snap Tracking causa resultados de líneas imprecisos en AutoCAD. Me presenta el problema. AutoCAD me da una solución, pero es una solución supremamente larga. Es más fácil realizar estas mismas operaciones basados en las otras teclas de función que ya vimos y vamos a obtener los mismos resultados de una manera más fácil y no nos está garantizando nada, razón por la cual prácticamente nadie los utiliza. Entonces les sugiero que lo omitan. Si hablamos de la tecla F12, es una tecla que nos va a permitir trabajar de manera dinámica. Aquí vamos a ver cómo la traemos a la pantalla con este icono que dice Dynamic Input Off. Vamos a tener, y ahí está apagado, si damos clic, vamos a prender o con la tecla F12. Prendemos o apagamos. Ahí nos dice que está tecla F12. Aquí está prendido, está apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Vamos a dejarlo apagado. Si yo intento dibujar una línea, fíjense que ahí la tecla que tengo aquí activa para que salgan esas líneas con gracia de la tecla F10. Si pulso la tecla F10, quito allí. Vamos a mirar cuál es la función del Dynamic Input. Aquí yo puedo trabajar, mi línea está, o más bien mi cursor está perfectamente libre, no tiene ningún inconveniente y puedo trabajar como yo quiera, pero AutoCAD no me está dando ninguna información. Si yo activo el Dynamic Input y quiero trabajar una línea, fíjense que ya me apareció ese rectángulo donde me está dando algunos valores de líneas, valores de ángulos y distancias. Entonces esa es la manera como trabaja el Dynamic Input. Activo nos muestra esa información. Si doy F12 lo inactivo y no me muestra absolutamente nada. Esa es la función de la tecla F12. Si quieren profundizar un poquitico sobre algunas teclas, las más importantes, las tres más importantes, F8, F10 y F12, lo vamos a ver en otro video que yo ya tengo en mi canal y les sugiero, los invito muy cordialmente a que lo visiten para que vean a profundidad cómo se trabaja el Dynamic Input. Bueno, no siendo más por el día de hoy, muchas gracias por la atención y que estén muy bien. Hasta luego.